presentados en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Adelante. Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. La producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Déjeme comenzar hablando no necesariamente de lo más importante del día, simplemente se lo comento porque lo acabo de leer en este momento, y es una noticia de último minuto y quería comentarla antes de que se me olvide. Una noticia notable, definitivamente no es importante, pero sí es notable, y es el hecho de que se acaba de confirmar que la ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, no asistirá a la toma de posesión del presidente Donald Trump el próximo lunes 20 de enero. No asistirá. Y es notable porque tampoco asistió a la misa de cuerpo presente del expresidente Jimmy Carter el 9 de enero pasado, el jueves pasado. Fue su marido y fue solo. Y se informó que Barack Obama, el esposo de Michelle Obama, sí va a asistir a la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero, pero no va a asistir solo, no va a ir Michelle Obama. Quien da esta noticia es la oficina de Michelle Obama. La oficina de Michelle Obama no da detalles de por qué, simplemente dice que no. Y la nota que yo estoy leyendo, no, la única conjetura que hacen, o la única mención que hace como contexto y especulación, por supuesto, de por qué no asistirá, es porque si hay alguien que ha sido muy crítica de Donald Trump ha sido Michelle Obama. Entonces se asume, pareciera que la asunción es que no lo hace en protesta por Donald Trump, por ser Donald Trump. Es decir, porque yo lo primero que pensé cuando leí la nota es, bueno, estará enferma, pero de nuevo, la oficina no dice absolutamente nada, pero los medios que yo estoy leyendo no dan por sentado que tiene un problema de salud. Ellos dan por sentado que es una protesta de Michelle Obama en contra de Donald Trump. ¿Qué fue lo que pasó el 9 de enero en la misa de cuerpo presente de Jimmy Carter? ¿Qué tuvo que ver ahí Donald Trump? Bueno, pues tuvo que ver bastante porque resulta que a su marido lo sentaron al lado de Donald Trump. De hecho, se les ve ahí hablando muy animadamente. Y ahora que estoy echando memoria, estoy pensando, bueno, porque los expresidentes estaban todos sentados en una misma fila y a Donald Trump lo sentaron como expresidente y estaban sentados Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Donald Trump. Es decir, que estaban en orden de antigüedad, vamos a decirlo así, o de quién fue primero presidente. Entonces, el primer presidente fue Bill Clinton, después fue George Bush, después fue Barack Obama y después fue Donald Trump. De tal manera que pareciera ser que por protocolo ella
hubiera tenido que sí o sí sentarse al lado de... bueno, pues la verdad es que ella se pudo haber sentado en el lado opuesto de Barack Obama y no tener que sentarse ni al lado de Donald Trump ni de Melania, pero sí hubiera tenido que saludarlos. Entonces, de nuevo, la asunción es que Michelle Obama simplemente, como lo iban a sentar a ella al lado de Donald Trump o muy cerca y lo iba a tener que saludar, entonces no fue. Y a la inauguración o toma de posesión, ahí sí esa que no va a ir tampoco. Y su marido notablemente sí va a ir. Y bueno, en fin, era lo que quería comentar yo con usted para empezar esta emisión. Y bueno, en otro tema hay que mencionarle que oficiales de Qatar dijeron que el acuerdo de cese al fuego en Gaza está muy cercano a concretarse al ir avanzando fructíferamente las negociaciones entre Israel y Hamas y que estas de hecho, según informan, están en sus etapas finales. De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, jamás liberará a rehenes bajo este acuerdo y habrá una pausa en la lucha armada. Esto es lo que va a incluir este acuerdo de cese al fuego. Sin embargo, dentro del gabinete de Benjamin Netanyahu en Israel, un ministro de ultraderecha, que es Itamar Ben-Gvir, dijo que él se saldría de la coalición gobernante de Benjamin Netanyahu si este acuerdo es firmado. Y es entendible la posición de los israelíes, en este caso este israelí, que se opone a este acuerdo, puesto que literalmente están, y esto es así, están negociando con los rehenes. Es decir, la ficha de intercambio literal son los rehenes. Y entonces, en este acuerdo, Hamas liberará a algunos rehenes, pero no a todos. Se quedará con otros rehenes, con lo cual entonces, uno, no se liberan todos los rehenes, que es lo que Israel quiere y necesita, y dos, eventualmente se tendrá que llegar a otra negociación, porque como va a haber más rehenes ahí puestos o metidos, pues entonces por eso es que algunos israelíes, como este ministro, pues se niegan a este acuerdo. Ellos quieren, bueno, pues primero que nada, que definitivamente entreguen todos los rehenes y después seguimos negociando. Entonces, de tal manera que me parece que es entendible la posición de quien está en contra de este acuerdo. Y también es entendible la posición que es lo que estas personas que están en contra de este acuerdo sostienen, que es que siga la guerra donde tenga que seguir mientras no nos entreguen los rehenes, que después de todo, de eso se trata la guerra. Esta guerra se trata de que nos devuelvan los rehenes. Pues, y por eso estamos peleando, por eso estamos en Gaza, por eso estamos destruyendo Gaza, por eso estamos haciendo todo lo que estamos haciendo. O sea, todos los crímenes de guerra, la orden, si es que los hay, aparentemente las autoridades dicen que los hay, las acusaciones, los señalamientos de crímenes de guerra, la orden de detención internacional que tiene Benjamin Netanyahu, etcétera, etcétera. Todo lo que está haciendo Israel y los judíos en Gaza es precisamente por los rehenes. Si no hubiera rehenes en Gaza, no hubiera pasado todo lo que pasó. Hubiera pasado parte de lo que pasó. O sea, es que hubo dos elementos del ataque de Hamas. Uno, que entraron a Israel y mataron a 1,000 y tantas de personas, y encima que se llevaron a casi 200 rehenes. Entonces son dos cosas. Seguramente, si no se hubieran llevado los rehenes, de todos modos Israel hubiera hecho algún tipo de represalia, pero no estaríamos metidos más de un año después todavía en este menjurje en el que precisamente lo que están tratando de hacer los israelíes es rescatar a los rehenes. Entonces, por eso mucha gente, como este ministro, simplemente no está de acuerdo con este cese al fuego, porque ¿de qué nos sirve el cese al fuego si se van a quedar con rehenes de todos modos? Y bueno, ahí tiene usted. Por otra parte, en otro frente de batalla, Ucrania aseguró que realizó el mayor ataque hasta la fecha sobre una instalación militar dentro de Rusia, realizada con drones y con misiles proveídos por Occidente, al estar atacando, entre otras cosas también, fábricas, refinerías de petróleo y
bodegas de municiones o depósitos de municiones. Hay que decir que las fuerzas ucranianas también añadieron que algunos de estos objetivos estuvieron hasta 1.100 kilómetros dentro de la frontera rusa. Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia dijo que estos ataques no irán sin respuesta. Y también Rusia lanzó ataques propios a Ucrania durante la noche. Mencionar que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la alianza aumentará sus esfuerzos para proteger infraestructura crítica en el mar Báltico. Los Estados miembros han reportado ataques bajo el agua a cables y gasoductos y oleoductos, todos ligados a Rusia, los ataques. La operación de monitoreo, que se conoce como Baltic Sentry, utilizará drones, barcos y otro tipo de tecnología para evitar futuros actos desestabilizadores, le llamaron ellos. En diciembre, es decir, el mes pasado, Finlandia confiscó un tanquero sospechoso de haber estado involucrado en un sabotaje ruso. Así es que ahí lo tiene usted. TikTok. Primero que nada, como usted sabe, TikTok tiene una orden de salir de los Estados Unidos para el domingo 19 de enero, es decir, el próximo domingo. O dejar de operar en Estados Unidos o bien venderse a otra empresa que no sea china o a un inversionista que no sea chino, idealmente estadounidense. Esta mañana de martes, los medios estadounidenses, uno en particular que en este momento no le puedo decir cuál es porque no lo tengo en la mente, pero es uno de los grandes medios estadounidenses, reportó que presuntamente TikTok estaría en negociaciones para ser adquirida por nadie menos que Elon Musk, que se le conoce ya como el primer amigo del gobierno entrante de los Estados Unidos. Así como hay primera dama, hay el primer amigo, y este sería Elon Musk. Entonces, por supuesto que esto causó revuelo, el que sea precisamente Elon Musk quien está interesado o el que sería el objetivo de quedarse con TikTok. Bueno, pues hay que decir que ante esto TikTok negó los reportes de que sus propietarios chinos estén dispuestos a vender su plataforma de compartición de videos a Elon Musk. La Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos tiene que determinar si va con esta decisión de que TikTok termine operaciones en Estados Unidos el 19 de enero o no, y lo tiene que hacer antes del 19 de enero. Hay que decir que el presidente Donald Trump, quien cuando fue presidente fue quien impulsó esta idea, el que propuso, el que ordenó este asunto de que TikTok se salga de Estados Unidos, es producto de una idea y orden de Donald Trump que el gobierno de Joe Biden mantuvo y está ejecutando. Pero la idea original y el impulso original fue de Donald Trump. Bueno, pues ahora Donald Trump, que va a volver a ser presidente a partir del lunes, se opone, cambio de opinión, se opone a esta prohibición. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, en la Gran Bretaña, el ministro del Trabajo, Tulip Siddiq, quien no, discúlpeme, no es el ministro del Trabajo.
es un ministro laborista, del Partido Laborista, discúlpeme usted. Hay que hacer esa precisión. Este es un ministro del Partido Laborista y entre sus actividades está la de atacar la corrupción. Renunció en medio de los cuestionamientos acerca de sus lazos carnales, familiares, sanguíneos y demás con su tía, que es Sheikh Hasina. ¿Quién es Sheikh Hasina? Bueno, pues ella es la líder de Bangladesh que lleva en el puesto, en el poder ya muchísimos años y que fue derrocada el año pasado. Hay que decir que la Comisión Anticorrupción de este país del sureste asiático, de Bangladesh, ¿sí? Está haciendo una investigación sobre si acaso esta ciudadana británica, o bueno, si acaso la ex líder del país y la familia estuvo involucrada con la malversación de fondos. La ministra Siddiq de la Gran Bretaña ha negado que haya estado involucrado en nada malo con su tía, pero dijo que estos alegatos y estas acusaciones seguramente serán una distracción dentro del gobierno de la Gran Bretaña y que mejor ella se hace a un lado. En este caso, de la tía, que tiene manchada a la sobrina al otro lado del mundo, literalmente. Bueno, y ya que estamos en Asia, hay que decir que donde hay un, literalmente, despelote, un revolú político tremendo y que no termina y que continúa, es en Corea del Sur. Hay que decir que este martes comenzó el juicio político en contra de Yoon Suk Yeol, el presidente de Corea del Sur. Hay que decir que esto viene de diciembre pasado, cuando el presidente Yoon trató de imponer, de hecho impuso una ley marcial, pero luego se retractó ante el escándalo que se formó en el público y también con la presión pública, y luego con el parlamento propio de Corea del Sur, que no lo apoyó en lo más mínimo en esta decisión, que fue más bien una decisión política, una ocurrencia pensando que era política del presidente de Corea del Sur. Hay que decir que inmediatamente después de esto, y como parte de este escándalo, los congresistas inmediatamente le levantaron un juicio político, pero la Corte Constitucional de este país debe de decidir al respecto para que este juicio político pueda proseguir. La Corte tiene 180 días para dar una determinación, pero se espera que lo haga mucho antes de este plazo debido a la urgencia de este caso. Hay que decir que las primeras 5 audiencias fueron ya programadas para las próximas 3 semanas. Aparte del juicio político, el presidente Yoon también está enfrentando cargos criminales judiciales por insurrección. Hay que decir que ante estos cargos criminales ya los fiscales trataron de arrestar al presidente el 3 de enero en su propia residencia presidencial. Sin embargo, el Servicio de Protección Presidencial, que evidentemente se mantiene leal a el presidente, los detuvieron, en lo que fue un tremendo drama. Imagínese usted, un tremendo drama, ¿verdad? Hay que decir que los abogados que están defendiendo a Yoon, ellos alegan que la orden de arresto simplemente es ilegal, pero sin embargo se espera que las fuerzas policiales traten de nuevo de ejercer esta orden de arresto, probablemente esta misma semana. ¿Sí? Imagínense usted el escándalo político. Hay que decir que precisamente como está
la orden activa de arresto y la orden latente de arresto, el presidente Yoon tenía que haber asistido a una audiencia este martes. Sin embargo, él no asistió. Él no asistió. Y entonces esta audiencia duró nada más 4 minutos, porque como no asistió, pues no se pudo realizar. ¿Y usted sabe por qué no asistió? Pues porque tiene miedo de que lo arresten. Y entonces, básicamente, el señor presidente de Corea del Sur se mantiene encerrado en su residencia para evitar que lo vayan a arrestar. Y estamos hablando de un país sólidamente democrático que es Corea del Sur, ¿eh? O sea, estos escándalos no se dan ni siquiera en Corea del Norte. Bueno, no podrían darse, pero ahí lo tiene usted. Eso es lo que se está viviendo en este momento en Corea del Sur. Ya más cerca de acá, vámonos aquí al continente, donde en Argentina el presidente Javier Milei acaba de cumplir un año en el poder y hay que decir que durante los primeros 12 meses en la Casa Rosada, el presidente Milei pues ha tenido avances importantes en la estabilidad económica de este país. Todo comenzó con un fuerte recorte del gasto público y de la regulación también, un recorte en las regulaciones. Y los resultados pues han sido notables e inmediatos, ¿sí? Porque al mismo tiempo que ha habido una gran recesión económica en Argentina, y eso definitivamente lo sienten los argentinos, también ha habido un desplome importante en la inflación, que es mejor que otros eventos pasados en los que de todos modos estaban en recesión económica, pero con inflación. Acá al menos la inflación está cayendo. Hay que decir que en noviembre la inflación fue de 2,4%, que fue su nivel más bajo en más de 4 años. Mientras tanto, también la inflación anual, que estaba en 166% en noviembre, estaba esperando que se cayera a partir de diciembre. Bueno, este martes se dieron a conocer las cifras de diciembre y la inflación en diciembre fue de 2,7%, que efectivamente es un poquito más alta que la de noviembre, que fue de 2,4%, pero de nuevo, diciembre siempre es, por más recesión que haya en un país, un mes de más actividad económica en el año por razones naturales, cuando menos en un país cristiano o de celebración de la Navidad. Entonces, noviembre fue de 2,4%, en diciembre fue de 2,7%, de tal manera que la inflación acumulada a diciembre fue de 117,8%, o si usted quiere redondearlo, 118%. El mes anterior había sido de 166%. Entonces, hay una sensible caída en la inflación. Es decir, hoy está altísima, antes estaba altísima, más alta todavía. Ahora, con esto entonces empieza el segundo año en el poder de Javier Milei y este se espera que pueda ser un poco más difícil en términos de avances económicos que lo que fue el primero, porque el gobierno de Argentina ha señalado que tratará de levantar los controles de la divisa, los controles de cambiarios, específicamente contra el dólar, aunque Javier Milei dijo que antes de hacer eso, primero quiere tener asegurado, tener en la bolsa un préstamo del Fondo Monetario Internacional por 11,000 millones de dólares y también por parte de bancos privados para poder fortificar las reservas del Banco Central. Entonces procederá a levantar los controles cambiarios que en Argentina se le conocen como el cepo cambiario. Hacer esto tiene el riesgo de generar inflación. Y generar inflación justo antes de las elecciones de medio término, que serán en octubre próximo, son un problema político para Javier Milei porque él está intentando acrecentar
solidificar la posición de su propio partido en el Congreso para que a partir de entonces sea más fácil aún que se le aprueben poder avanzar con las reformas económicas que necesita Argentina y que tiene planeado Javier Milei. Así es que, bueno, pues ahí tiene usted eso. ¿Quién iba? Bueno, lastimoso el país en el que una inflación de 118% es una buena inflación. Y la única manera en la que una inflación de 118% es positiva en un país es porque antes era mucho peor. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina en este momento. Hablando un poquito de Argentina, el argentino más famoso del mundo actualmente, porque me parece a mí que el argentino más famoso del mundo no es Javier Milei, es el Papa Francisco, es Francisco Bergoglio. Y bueno, resulta que el Papa acaba de publicar su autobiografía esta semana. Salió a los estantes, su autobiografía que se llama Esperanza, en inglés se llama Hope, en español debe llamarse Esperanza. Según lo que se ha informado, Esperanza o Hope tenía la intención de ser publicada después de que muriera el Papa Francisco. Sin embargo, diversos factores, como por ejemplo el jubileo de este año, este periodo de celebración de la Iglesia Católica, lo persuadieron a Pancho a que se convirtiera literalmente en el primer papa en publicar, de hecho, 2 autobiografías, porque el año pasado había publicado el libro que en español debió llamarse Vida, mi historia a través de la historia. Y esto fue el año pasado. Ese libro se había centrado en los eventos mundiales en los cuales él ha vivido o él ha estado vivo en esta tierra, ¿no? Este nuevo libro, Hope o Esperanza, es un poco más íntimo, como se describe, e incluye descripciones de algunos hechos violentos en su violento barrio donde él creció en Buenos Aires, en donde, por ejemplo, se revela que 2 de sus compañeros de clases cometieron asesinatos, por ejemplo, ¿no? Ahí en los barrios duros de Buenos Aires. Hay que decir que también se está esperando que esta autobiografía del Papa Francisco vaya a dar un poco más de claridad o de luz, eso se está esperando, no se sabe si lo tiene o no, sobre eventos que sucedieron en Argentina cuando él era el líder de los jesuitas en su país durante la dictadura militar, porque durante ese tiempo se le acusa, se le señala a Francisco Bergoglio de no haber protegido, de haber fallado en la protección de 2 miembros de su congregación, de 2 jesuitas que fueron secuestrados y torturados. Y todo esto ha sido un punto de controversia desde que el Papa Francisco es papa, ¿sí? Él siempre ha negado los señalamientos, ciertamente, vaya, la implicación de los señalamientos es de que él colaboró, digamos por omisión, colaboró indirectamente con la dictadura. Esa es lo que se sospecha de todo esto, ¿no? Y él lo niega completamente. Hay esperanzas de que vaya él a tocar este punto en su libro, pues buena suerte al que tenga esas esperanzas, ¿no? De esta autobiografía que se convierte en el primer papa que saca una autobiografía en vida. Así es que lo tiene usted. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garreta y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, aquí es donde tenemos una buena y una mala noticia de tener un solo patrocinador. La mala noticia es que nada más tenemos un solo patrocinador. La buena noticia es que los cortes comerciales son rapidísimos y que fue lo que sucedió en esta ocasión. Así es que, bueno, pues eso es lo bueno de tener un solo patrocinador en esta ocasión. Muchísimas gracias a nuestro fiel patrocinador. Bien, ayer hay muchas cosas que hablar en materia de tecnología. De las últimas, este año apenas estamos en 14 de enero, pero desde el primer día hábil de este año, las noticias desde el área tecnológica y de materia tecnológica han sido muchísimas. Ayer se informó que el gobierno, vamos a empezar por lo último, el gobierno de Estados Unidos, y se lo dijimos acá, el gobierno de Estados Unidos impuso una prohibición de exportación de microprocesadores y de cualquier otra cosa de elemento y de software y programación que pueda ser utilizado para el desarrollo de inteligencia artificial con el objetivo específico de que llegue a manos de los rivales o contrincantes de los Estados Unidos, que es notablemente Corea del Norte, China y Rusia. En algo que me parece que es consecuente con la posición de este país y de este gobierno en los últimos años, ¿no? Pero notablemente la propia industria de microprocesadores de los Estados Unidos está en contra de esta medida en particular, puesto que dicen que va en contra de la capacidad de desarrollo de microprocesadores y de tecnología del propio Estados Unidos. Vamos a empezar por ahí y vamos a incorporar a este programa a nuestro analista número uno, a nuestro analista estrella de la industria tecnológica, de Daniel Hernández. ¿Cómo estás, mi querido Daniel? Hola Alberto, ¿cómo te va? Feliz Bien, año. afortunadamente. Feliz año para ti también. Oye, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la industria de microprocesadores está en contra de esta medida específica nacionalista, pero que hubiera pensado que era a favor de la industria de semiconductores, pero sin embargo ellos se quejaron y no la están apoyando, al contrario, piden que se quite? Claro, para esto nos tenemos que quitar el sombrero de tecnólogos y ponernos el sombrero de empresarios. Y lo más importante es que te acaban de reducir significativamente tu mercado total. Antes podías vender te voy a decir un número hipotético, a 5.000 millones de personas y tenías accesibilidad a un mercado de 5.000 millones de personas. Ahora, con los 18 países que quedaron en la lista de aliados de Estados Unidos a los que se les puede exportar, eso se está reduciendo a 1.000 millones de personas, 1.500 millones de personas. Entonces, a nivel de negocio, obviamente van a estar en contra porque cuando proyectas flujos futuros y dices, ya no puedo vender a China, probablemente ya no puedo vender a India, probablemente ya no puedo vender a estos grandes mercados del mundo, no voy a recibir tanto dinero, se me va a caer el precio de la acción. Van a brincar por ahí. Ahora, a nivel de seguridad nacional, ¿hace sentido? Sí, sí hace sentido. Exportar tecnologías que luego se puede hacer ingeniería en reversa para tratar de entender cómo fue que llegaron ahí, acelera el desarrollo de un país como Estados Unidos, que está luchando con dientes y uñas para mantener su hegemonía económica a nivel mundial y su hegemonía tecnológica. Lo hemos hablado varias veces en el programa. Cada tema que tocamos decimos, sí, pero China es el gran siguiente competidor, sí, pero China es el gran siguiente competidor, y ya no la tienen tan fácil. La realidad es que a nivel de producción de microprocesadores, la industria estadounidense de microprocesadores se está dedicando a la gama de altísima tecnología. ¿Por qué? Porque los chinos ya se comieron el mercado de microprocesadores, digamos, más convencionales o más transaccionales.
¿Dónde los mete un poco en problemas? Los mete un poco en problemas en que sí, no necesariamente no solo se puede exportar la tecnología, sino como es el modelo Apple, toda la propiedad intelectual se desarrolla en Estados Unidos y luego se envía a China o se envía a otras plantas alrededor del mundo para que se haga la producción. ¿Ok? Entonces, bajo esta misma lógica, uno de los grandes miedos es que las limitantes de poder enviar los diseños a otros países para que se produzcan también los va a afectar. Esto va, como tú dices, de una forma súper acertada, muy de la mano con el CHIPS Act que firmó Joe Biden para tratar de robustecer las capacidades de producción de microprocesadores en Estados Unidos. Entonces, no solo por un lado están limitando seguridad nacional, sino por el otro lado también están diciendo, puede ser que a corto o a mediano plazo te toque producir esto un poquitito más aquí en Estados Unidos. Pero dime una cosa, efectivamente China está mucho más atrás en chips de última generación de inteligencia artificial, etcétera. O sea, ¿realmente tiene algo que proteger a Estados Unidos en ese sentido? Lo que tiene que proteger es la velocidad de desarrollo al que China los puede alcanzar. ¿Ok? Pero entonces, Sí, entonces estás contestando que China sí va atrás. sí, claro, claro. No hay ninguna duda de que en temas de microprocesadores de altísima gama, China tiene una desventaja. Para que te des, creo que la cifra, la última cifra que tengo en la cabeza es de 60 o 70% de los microprocesadores del mundo se producen en China, con fuerte consumo chino. Pero esos son microprocesadores que van para mi teléfono, que van para mi carro, que no es un carro inteligente o eléctrico, que van para un montón de otros lugares. ¿Okay? Los de altísima gama más se siguen generando en Estados Unidos y son los que les dan la ventaja competitiva. Entonces ellos tienen que protegerse en ese sentido para tratar de evitar que China los alcance a un ritmo más rápido. Ya. Ahora, pero esto significa, esta prohibición significa que las productoras de microprocesadores en Estados Unidos, AMD, Intel, no pueden vender, bueno, y no nada más esas, las demás empresas también, no pueden vender nada en China. Nvidia también. Hay una gama de Nvidia. procesadores y el CEO de Nvidia fue el primero que levantó la bandera de alerta, dijo, ¿cómo me pueden hacer esto? Significa que, es más, no es solo en China, es fuera de estos 18 países que Estados Unidos designó, no pueden vender tecnología de alta gama a ningún otro país del mundo. ¿Ok? Entonces hay países obviamente como Australia, como el Reino Unido, como algunos países europeos que tienen. Ahora, dejar un marco abierto para firmar tratados de colaboración, me gustaría entenderlo, todavía no se ha hecho público o no se han redactado los detalles de ese marco, pero me imagino que primero tiene que ser tremendamente restrictivo y segundo los van a poner a escoger. No, básicamente o los chinos o nosotros escojamos. Entonces son medidas proteccionistas. Ahora, todo esto dicho, creo que tal vez hubiéramos empezado por Donald Trump. Eso, sí. Exacto. ¿Qué va a pasar? Todo esto es hasta hoy. El lunes puede cambiar Exacto. todo. El lunes puede cambiar todo. Entonces, yo lo que creo es que Trump viene con una tendencia muy liberal hacia ciertos sectores empresariales para fortalecer y robustecer la economía. Este es un caso que cae como en el área gris, porque por un lado yo hago el análisis y digo, bueno, por la tendencia liberal de Trump, como se ha portado con Bitcoin, como se ha portado con coches eléctricos, como se ha portado con otro montón de cosas, con carros eléctricos, perdón, va a desregular. Pero por el otro lado, con sus halcones anti-China que tiene y proteccionistas, puede ser que no. Si me preguntas, es más probable que liberalice a que siga con las tendencias proteccionistas de Biden. Aparte que como es una política de la administración Biden, probablemente la vaya a echar para atrás con gusto. Ya, claro. Em, Acabas de mencionar hace un momento a Nvidia y esta pregunta no tenía contemplada hacértela. Bueno, este es un cóctel de temas porque es que de nuevo han sucedido tantas cosas desde que empezó este año, pero este es un tema que habíamos discutido tú y yo a nivel personal privado, pero quiero que lo hablemos ahora públicamente sobre intercambio de opiniones que hubo entre el líder de Nvidia y sobre la computación de quantum, sobre qué tan cerca o inminente es esta
computación de quantum y este cruce de palabras que hubo entre el CEO de NVIDIA y otro alto personaje, ponnos un poquito más de luz en esto, porque son temas que tú dominas, yo no, pero me pareció muy interesante. Claro, y creo que va muy relacionado a la última entrevista que tuvimos en la que, te voy a ser muy honesto, cuando terminamos, yo no sé si yo dejé muy claro mi punto de que las computadoras cuánticas ya existen, ya hay Lo dijiste, computadoras, ok, sí. ok, ya hay computadoras cuánticas. Entonces, hay una empresa que se llama D-Wave, D-W-A-V-E, que ha sido una de las pioneras en computación cuántica. Yo a ellos les vengo siguiendo la pista como 2015, 2013, o sea, ya deben de tener más de 10 años de ser un player relevante en el mercado y son quizás la única entidad privada que no es un gigante de tecnología como Microsoft, Google o IBM, que está tratando de levantar la computación cuántica. El CEO de NVIDIA lo que dice es, yo no veo computadoras cuánticas a gran escala de aquí a 30 años. Y obviamente mandó a la acción de la pobre D-Wave al basurero durante muchos días. La realidad es, uno, ellos ya venden computadoras cuánticas, se la venden, como conversamos la vez pasada, a NASA, se la venden a universidades para centros de estudio. Yo creo que esto más bien va hacia un tema de la visión que tienen. En algún momento Bill Gates tuvo la visión de decir, ok, una computadora en cada escritorio del mundo. Y eso fue la genialidad de Bill Gates. En algún momento Steve Jobs con el iPhone dijo, vos podés tener todas estas 80 cosas en tu bolsa. Esa fue la genialidad de Steve Jobs. Yo creo que cuando el CEO de NVIDIA habla de no veo la computadora cuántica en los próximos 30 años, se refiere a este nivel de aplicación. Porque para aplicaciones militares, para aplicaciones de alta tecnología, para aplicaciones de encripción, es inminente, Alberto. Esto va a pasar de aquí a 5 años o de aquí a 6 años que va a sufrir el mundo esta gran transformación a través de la computación cuántica. Te comentaba la vez pasada, los chinos ya tienen satélites para hacer encripción cuántica. A ese nivel ya estamos hablando de que esto está aquí y está a la vuelta de la esquina. Él desde su posición dice, mira, yo no voy a meterme en este negocio todavía de vender chips cuánticos porque no tengo mercado afuera, porque lo que voy a vender son 100 chips cuánticos al año. ¿Ok? Porque van a ser estos organismos súper especializados. Lo que me parece curioso de todo esto es que esto viene del tipo que estuvo tempranísimo montado en la bola de inteligencia artificial, que fue verdaderamente el único que la vio venir y que la vio venir desde hace muchos años. Acordémonos que NVIDIA nace como una empresa de microprocesadores de alta capacidad gráfica para videojuegos. Sí. O sea, el tipo que vendía procesadores para videojuegos fue el que se apoderó de la inteligencia artificial precisamente porque lo vio venir 10 años antes. Entonces, si bien es cierto, sus palabras tienen peso, yo no comparto necesariamente su opinión o la pongo un poco en contexto. Y sin embargo, computación cuántica no es, pregunto, es una observación mía, pero tú dime si estoy en lo correcto, no es un tema en los escritorios de Mark Zuckerberg, de Apple, de Google, de Microsoft. Sí y no. En el de Mark Zuckerberg probablemente no, en el de Google sí. Acuérdate que Google es el que acaba de lanzar el microprocesador que rompió los hitos de cuánticos. Que tuvimos la entrevista al respecto, sí. Ajá, ahora, acuérdate que Google tiene sus proyectos estos llamados moonshots, ¿verdad? Que son proyectos que son tan inauditos como cuando Julio Verne se imaginaba mandar a alguien a la luna y por eso en inglés se les dice proyecto moonshots, donde ellos tratan cosas demasiado extremas, pero una de estas pasa algo como la computación cuántica y avanzan 100 años de tecnología en cuestión de 1 o 2 años. Entonces, todos están detrás, lo que pasa es que todos están detrás sobre aplicaciones que no tienen que ver con el consumidor. Yo lo que sí estoy de acuerdo es que para nosotros, por lo complejo que es la computación cuántica, como te digo, hay que operarla casi en un cero absoluto de temperatura. Nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver computadoras cuánticas accesibles. Yo creo que ni mis nietos todavía. Oye, hace un momento dijiste transformación y cuando mencionaste transformación, inmediatamente me vino a la mente Mark Zuckerberg, hablando de alguien que se transforma. Mark Zuckerberg
Hijo, ¿cómo lo describiríamos? ¿Qué es? ¿Una veleta? ¿Una prostituta? ¿Qué es? Mira, yo lo que te diría, y con todo respeto, yo trato de no referirme a las personas de esta manera y sobre todo a personas que no conozco. Yo sí. Pero, No, no, pero, no, lo no, digo, lo digo en sorna, pero el punto es no, esta transformación que ha tenido, que parece veleta, dependiendo de los tiempos políticos, el tipo se transforma y le da para todos lados. A donde esté el tipo político, él se acomoda. claro, no lo decía por tu comentario, lo decía por el comentario que voy a hacer. Usualmente no trato de referirme a estas personas, Pero no en por lo esta que tú acabas ocasión, de decir, pero en esta ocasión sí lo voy a hacer, nada más aclaro. Mira, a mí Mark Zuckerberg me parece un tipo sin escrúpulos y sin compás moral. ¿Ok? Que lo que está buscando, él tiene su propia agenda. Inclusive yo no pongo a Elon Musk en este campo. Elon Musk todavía trata de mantener una apariencia de filantropía y muchas de las cosas que hace genera progreso para la humanidad. y Zuckerberg no. Para, para mí, Zuckerberg es un tipo que lo único que le importa es el precio de su acción, mantener su dominancia. Todos vimos los horrores que han sucedido a través de la plataforma de Facebook en temas políticos, en temas de elección, en temas de manipulación de personas, en temas de, o sea, cuanta cosa mala se puede hacer en Facebook en tema de moderación, él lo va a hacer. Más bien lo que me parece a mí él es que lo han forzado a ciertas posiciones que en el momento en que las puede abandonar, las abandona. Digamos, los compromisos, ahora está muy en boga este tema de los compromisos DEI, que son los compromisos de diversidad, equidad e inclusión. Y muchas de las empresas tienen mandatos DEI para generar o promover esto. No quiero politizar el tema de izquierda, derecha, está bien o está mal. Zuckerberg usualmente se alinea más hacia temas más liberales, más ultraderecha, porque le conviene un poquitito más. Entonces, anda un activista haciendo que las empresas que tienen una base de consumidores, de votantes conservadores, abandonen sus compromisos de EI. Todavía no había tocado a Facebook y Mark Zuckerberg levantó la mano solito y dijo, yo me lo quito de encima, porque se quita complejidad, se quita estructura de costos, se quita temas. Al final, Mark Zuckerberg lo que está es tremendamente resentido y lo hemos hablado, y es que él no maneja su canal de distribución. El canal de distribución de su producto lo manejan terceros, lo maneja Apple, lo maneja Google, lo manejan las fabricantes de teléfono y los fabricantes de sistemas operativos. Y hay una ley general en este mundo de tecnología, y yo creo que en nuestra realidad de consumidores ahora, que es que dice que, y esto lo escuché hace poco y me pareció brillante, y es que si el producto es gratis es porque probablemente uno es el producto. ¿Ok? Entonces, una plataforma como Facebook, que es una plataforma de uso gratis, al final del día nosotros somos el producto. No somos el producto, sí, señor. La monetización de nuestros datos, la monetización de nuestras tendencias. Entonces, él consistentemente está bajo ataque en estas oleadas de privacidad, consistentemente está bajo ataque en estas oleadas de diversidad, está restringido. Entonces, lo otro que hizo fue eliminar los equipos de moderación de contenido de Facebook, bajo, de nuevo, el pretexto de libertad de expresión. Algo que hizo Elon Musk hace un año, ahora Zuckerberg dijo, señores, nos vamos. Esto también produce otro montón de horrores a nivel de la información que se maneja en Facebook que pueden ser altamente perjudiciales. Él, a la hora, cuando hizo este anuncio esta semana, la semana pasada, este anuncio de levantar las restricciones en Facebook, a los posteos y todo eso, él dice, estamos regresando a nuestra raíz, estamos regresando a lo que antes éramos, y después dijo, lo tuvimos que hacer porque me presionaron, incluso mencionó a Joe Biden, y Joe Biden me presionó mucho para hacer todo este tipo de cosas. Tiene razón, es cierto, es cierto que está regresando a lo que él antes era. Pues sí, porque así fue como nacieron. Nacieron como una plataforma totalmente desregulada y nacieron como una plataforma sin ningún tipo de responsabilidad sobre las acciones que hacían. Para que entiendas el nivel de manipulación al que llegó Facebook hace algunos años en unas elecciones en Indonesia. Indonesia tiene una población musulmana joven y tiene una población cristiana un poquitito mayor. Y siempre ha habido un pequeño conflicto entre esas dos poblaciones. Una campaña total de desinformación en la que le dijeron a los jóvenes musulmanes que no votar era un acto
de protesta política que levantaron los conservadores católicos, llevó a que los conservadores católicos mantuvieran el poder. ¿Ok? Entonces, sí, por un lado tenemos temas de libertad de expresión, pero por otro lado tenemos temas donde estamos identificando minorías, estamos manipulando minorías y estamos generando transformación política seria a través de esa desregulación. Cambridge Analytica fue lo mismo. Todo lo que pasó con el escándalo de Cambridge Analytica viene a raíz de esa desregulación. Entonces, totalmente de acuerdo. Están volviendo a donde vienen. Ahora, ¿de dónde vienen es bueno? Mi opinión es no. Siempre tiene que haber algún tipo de control. No puede ser libertarismo total porque los varones ladrones, los Rockefellers, los Carnegies de hace 120 años en la industria estadounidense, nos demostraron que uno no puede dejar al empresario por la libre y que siempre se necesita cierto nivel de regulación. Que sea mínimo, está bien, pero y sobre todo accountability. Claro, claro. Y sí, él decía que ya se estaban cometiendo abusos en los controles y sí recuerdo yo, hablando de estos abusos en el control de la libertad de expresión, que me pasó a mí en mi Facebook personal, no en el público, sino en el personal, donde somos un pequeño grupo de amigos, pero pues ya ves que lo que tú publicas en la página de otro, eso pues se multiplica entre los amigos del otro. Pero el punto es que era yo mexicano, el otro amigo mexicano, pero viviendo en Estados Unidos y todas las publicaciones en inglés. Y él se mueve mucho en el mundo de Estados Unidos americano, ¿no? Y entonces yo algo puse a una fotografía que él puso y algo puse donde estaba yo haciendo una referencia a Mexicans en inglés y puse Mexican. Y mi amigo es Mexican, es un mexicano, pero era una broma acerca de ser Mexican, ¿no? Y yo puse Mexican. Bueno, Facebook me reprimió, me borró porque lo dije Mexican, es decir, en Estados Unidos el ser Mexican o el decir Mexican ya es peyorativo y me lo eliminó el comentario. Exacto, y sí se han dado abusos. Vamos a ver, para dar un poco de la perspectiva del otro lado, hay un comentarista y un analista político muy controversial que se llama Ben Shapiro. Estoy seguro que todos han oído, si les enseño una foto, todos reconocen a Ben Shapiro. Él es ultraderecha, ¿ok? Y a él se le ha atropellado en su ejercicio de libertad de expresión en plataformas tecnológicas simplemente porque estas plataformas tecnológicas no comparten su punto de vista como pasó con Twitter, o es un algoritmo automatizado el que decide qué es y qué no. Entonces el algoritmo te bloquea, no puedes compartir tu mensaje, ya pierde alcance, tienes que escribir, te lo desbloquean, pero para el momento en que te lo desbloquean ya el daño está hecho. Entonces, de nuevo, ¿hacia dónde están los niveles? Poner Mexican no debería de ser un peyorativo para la plataforma indiscriminadamente. Manipular elecciones a través de manejos de datos, sí. Entonces, ahí caemos un poco en la paradoja de Karl Popper, que dice que tenemos que ser intransigentes con la intransigencia. Sí, pero más allá de ese nivel no deberíamos de mediar. Claro. Por último, ¿cómo funcionan estos nuevos controles comunitarios a la libertad de expresión o a los insultos que está implementando Mark Zuckerberg o Facebook, que dice que son parecidos a los de X? Mira, lo que están buscando es que hayan palabras verdaderamente peyorativas amarradas a el contenido. ¿Qué? ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, uso un ejemplo y digo costarricenses, ok, no hay ningún problema, pero estúpidos y inútiles, probablemente la plataforma diga, ok, ya tengo suficiente como para atar que aquí hay un mensaje peyorativo. Ahora, el tema es que lo van a pasar a través de moderadores manuales, o van a haber un equipo de moderación que va a estar revisando antes de bloquear. Le dieron un poquitito la vuelta a cómo estaba funcionando. Primero el algoritmo te bloqueaba y después un moderador o una revisión de contenido te desbloqueaban. Ahora le van a dar vuelta. ¿Qué es el tema con darle vuelta? No puedes tener 2 millones de personas haciéndote moderación de contenido para atacar todo lo que se pueda. Entonces, probablemente más cosas se van a filtrar y las políticas van a ser muchísimo más laxas. ¿Y a X le funciona?
No, a X no le funciona. Por ejemplo, a X ha habido un aumento en los niveles de posts pornográficos. En X ha habido un aumento tremendo en los posts que se le llaman discurso de odio. A X ha habido, en general, este experimento no ha sido bueno para X, pero se están haciendo de la vista gorda y están decidiendo que bajo su lógica el neto para ellos es positivo, entonces lo siguen haciendo. Ya. Bueno, pues Daniel Hernández, nuestro corresponsal de facto de la industria tecnológica, te agradezco muchísimo tu muy buena disposición a charlar con nosotros, Daniel. Gracias, saludos. Hasta la próxima. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Transcomer presenta Visionarios. Somos Alejandra Garrete y Carlos Jara. Uno de los objetivos que siempre tuve en la vida fue poder pensionarme joven. Evaluamos muchas opciones y la que más nos convenía era con Transcomer. Y eso fue el año pasado. Trabajé hasta el 15 de diciembre de 2023. Transcomer. Desde 2003 hasta que lo logres. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.